Hola, bienvenido. Seguimos con la clase de literatura española 1. Ahora, esta es la unidad 2 del módulo 1. Seguimos, ahora vamos a hablar más específicamente del siglo de oro español. Así que es la literatura de Lope de Vega y otros autores, archivo cultural. Vamos a pensar en la introducción a lo que se llama siglo de oro español. Se refiere a un periodo mucho más amplio que tan solo un siglo. Así que es un periodo clave de la historia literaria y cultural de España. Va a abarcar los siglos XVI y XVII, en especial entre 1492, es decir, finales del siglo XV, y 1681, es decir, en el siglo XVII. ¿Qué es lo que tenemos para estas fechas? Es una época en que España va a vivir su auge económico, político, cultural. Tendrá grandes logros en diversas áreas, las artes, la filosofía, la literatura. Y claro, hay que recordar que 1492 es el año en que Colón llega a América. Entonces, sí, el esplendor imperial y el contacto con otras culturas a través de la expansión del imperio español ultramarino se hace visible, se expande, se hace mucho más notable. En la literatura del siglo de oro, lo que vamos a ver es que estos cambios sociales y culturales se reflejan en la escritura también. Así que la literatura del siglo de oro se consolida como una de las más grandes de la historia de España. La literatura se renovó con nuevas formas, nuevos géneros, así como el drama, el teatro, la poesía renacentista e incluso la novela moderna, de la que vamos a tratar con más detalle adelante. Ese también fue el periodo testigo de la consolidación de la lengua española como un vehículo literario de prestigio mundial. Es decir, la primera novela moderna es en lengua española. Vamos a echar un vistazo al contexto histórico y cultural que fue propicio para este desarrollo tan amplio en tantas dimensiones. Tuvimos importantes transformaciones como el reinado de los reyes católicos Isabel y Fernando a finales del siglo XV, que se consolida en España una unidad política y religiosa. Y esto permite la expansión imperial en América y otros sitios como Asia también. En el siglo XVI vamos a tener los Austrias y España alcanza su máxima expansión territorial y la máxima de su poder político también. Pero a partir del siglo XVII surgen tensiones internas, conflictos bélicos que empiezan a afectar la estabilidad del imperio. La literatura, como una forma de expresión de su tiempo, responde a estos cambios sociales y políticos porque los autores de este siglo de oro no solo crearon grandes obras literarias, sino que también reflejan y critican la realidad de su tiempo. Así que nacieron obras que abordaban temas muy distintos como el honor, la guerra, la religión, la identidad nacional y el destino humano. Preocupaciones normales, comunes del ser humano, pero sobre todo en estas épocas porque reflejaban grandes cambios. Algunos de los principales autores y obras que podemos destacar en el siglo de oro son Garcilaso de la Vega, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, Tirso de Molina, Pedro Calderán de la Barca, Lope de Vega y el mismo Miguel de Cervantes. Bueno, Lope de Vega es uno de los más destacados, cuya obra revela todo su proyecto nacional para España, y Miguel de Cervantes también, que va a ser el autor de la primera novela moderna con el ingenioso Don Quijote de la Mancha. Así que cada uno de esos autores son destacados porque cada uno dejó un legado inmenso con obras que continúan siendo estudiadas, admiradas, revisitadas, adaptadas hasta hoy día. Vamos a pensar en la primera tríada con Garcilaso, Góngora y Quevedo. Garcilaso de la Vega es uno de los poetas más representativos del Renacimiento español,
con una poesía lírica que se caracteriza por belleza y por una profundidad emocional. Podéis, por ejemplo, buscar para leer en la biblioteca disponible, en la bibliografía, también en la curaduría, Oda a la Flor de Gnido, por ejemplo. Luego también tenemos Luis de Góngora, con un estilo barroco, conocido por la complejidad y la ornamentación del lenguaje, que es muy típico de una literatura barroca. Obras como La fábula de Polifemo y Galatea muestran esta maestría literaria de este escritor. También Francisco de Quevedo, un poeta y escritor barroco, también conocido por su aguda crítica social y un lenguaje mordaz. Visión de los vencidos es una obra que expone una visión crítica de la sociedad y de la política de su época. Así que vale mucho la pena echar un vistazo a estas obras, a estos autores, para tener una visión de esta época del siglo de oro español. Así que, ¿cómo identificar estilos y rasgos a partir de estos autores? Bueno, como es un siglo que abarca mucho más de un siglo, hay muchas características definidoras de la literatura de este entonces. En primer lugar, sería una literatura profundamente influenciada por las tensiones y las modificaciones en la forma de vida, en la forma de conocerse. Por ejemplo, el humanismo renacentista, que va a valorar la razón, la libertad humana y el interés por el individuo, salta a la luz frente a una idea anterior mucho más basada en la religión. Así que el centro no era el individuo, sino más bien Dios. También no se veía la individualidad, sino la colectividad. Ahora es una preocupación muchísimo más centrada en personalidades, es decir, el individuo mismo, la condición humana, la idea de la razón, de poder hacer, pensar y la libertad humana. La religión sigue jugando un papel crucial, principalmente sobre todo en los primeros siglos del periodo, pero después ese desplazamiento se nota, se percibe con mayor intensidad. Luis de Góngora, por ejemplo, era una persona de la iglesia, tomó órdenes religiosas. Sus cartas revelaron una vida financiera muy atribulada y recibió animosidad a causa de lo que escribió. Siempre que tocaba en asuntos de una crítica, ya sea a una organización religiosa, política o social, esto generaba alguna que otra animosidad. Garcilaso de la Vega se reconoce como una persona clave, una figura clave, porque era noble, de familia noble, un soldado por formación, así que personificaba en este escritor los ideales del buen cortesano, que debería unir a una vez las armas y las letras. Había que ser un soldado, pero también manejar bien las letras. Así que Garcilaso de la Vega fue responsable por una innovación al introducir el estilo nuevo de las formas poéticas italianas en la literatura española. Escribió poemas de cuño pastoril como las eclogas, sonetos y canciones. Así que puede unir la lírica tradicional, el humanismo y la estética platónica. El crítico brasileño Otto Maria Carpo, en História da Literatura Ocidental, dice que se le puede considerar a Garcilaso de la Vega hasta cierto punto el mayor poeta español por haber sido exclusivamente poeta, es decir, que no ha intentado, no ha incursionado significativamente en otras formas de escrita literaria, sino la poesía. A medida que avanza el siglo de oro, seguimos comprendiendo este siglo a partir de los autores y de su literatura. Cuando llega, se da paso al barroco. Este es un estilo más oscuro, más pesimista, va a ser caracterizado por la exageración, por el contraste
y el uso de un lenguaje más complejo. Hasta hoy se reconoce al barroco, al estilo barroco, a la literatura barroca, por estos rasgos. Los autores entonces reflejan la decadencia del imperio y la lucha entre el honor y la vanidad. Quizás estos contrastes sean un reflejo muy claro del contraste que el hombre, las personas, la sociedad vivía en la época. Se populariza el teatro, la comedia de capa y espada, así como el drama religioso. Es decir, que van a tener su función como formas de expresión de los grupos de esta época. En el barroco, Góngora o Luis de Góngora se destaca como uno de los poetas más influyentes que va a ser reconocido como rebelde por afrontar los poderes políticos constituidos y también el buen gusto en las letras de la época. Por eso llegó a enfrentar animosidad, aunque también logró ganar igualmente importantes admiradores. De entre ellos, el mismísimo Lope de Vega lo admiraba por su forma de escrita y por su personalidad. La escritura de Góngora llegó a ser tan destacada que se refiere al gongorismo como este estilo complicado que es basado en el culteranismo y muy barroco, es decir, sobre todo por el juego de los contrastes. Después de su muerte, lo que pasó es que muchísimos otros escritores llegaron a imitarlo, a intentar imitarlo con cierta exageración, y por eso la apreciación de la obra de Góngora se disminuyó a lo largo del tiempo. Llegó a ser considerada mismo oscura, muy difícil. Tan solo en el siglo XX se le reevaluó y se revalorizó la obra de Góngora, dándole de nuevo el destaque que la obra merecía desde su época. Así que la obra de Góngora se destaca por sus versos de estilo más culto, es decir, un estilo latinizante, también un estilo más satírico, versos satíricos. Produjo además romances, letrillas y sonetos, cultivando un estilo más ligero y bien aceptado. Fábula de Polifemo y Galatea es un manuscrito de 1613 y Solitudes de 1613 también. Son dos obras que tienen un estilo difícil y propositadamente complejo, porque el escritor utiliza latinismos, sintaxis complejas, imágenes complejas con alusiones a la mitología, y eso resulta en que es más difícil de comprender, se requiere muchísimo más atención del lector. Pero tienen versos de belleza fría, evitando una emoción íntima para poder crear así una poesía, la poesía por sí sola, sin la emoción o sin tanta subjetividad. Es decir, que la poesía reside en la palabra misma. Desde un punto de vista de los estudiosos a lo largo del tiempo, hubo un intento de dividir la obra de Góngora en fácil, difícil, es decir, separar aquellas que son consideradas más fáciles de aquellas que serían más difíciles. Claro, oscuro, trabajando con la misma estética barroca de los contrastes. Pero, como habíamos dicho, a lo largo del tiempo, la obra de Góngora pasó por altibajos y luego la crítica en el siglo XX logró finalmente definirla como una unidad de composición, compactada e intensificada en producciones más largas. Es decir, un intento de dividir la obra sería como fragmentarla, porque los estudiosos en el siglo XX la entienden como toda una unidad de composición. Si hay textos menos oscuros, más fáciles de comprensión, son parte de toda una composición que nos lleva también a esta obra, a esta parte de la obra que es más difícil, más densa, más profunda. Sobre los estilos y rasgos, las características de Quevedo, hay que llevar en consideración que su vida, la vida misma del escritor, transcurrió durante el reinado de Felipe III y Felipe IV.
una época de crisis política y de decadencia del imperio español. Quevedo era un observador de la vida política, social y cultural y plasmó todo eso en su literatura. Así que, por ser un observador, no era tan solo pasivo, participó activamente en la política y por eso, por sus elecciones, las formas como se ponía de parte de una determinada visión, de una determinada forma de comprensión y de crítica, por eso sufrió algunos destierros y persecuciones. Su obra entonces plasma todo eso como un reflejo de la desilusión y el desencanto con la sociedad de su tiempo. Por eso utiliza en el lenguaje una sátira más mordaz y una visión pesimista de la realidad. Su poesía lo pone entonces de relieve como uno de los grandes poetas del barroco. Su estilo se caracteriza por la idea del conceptismo, un movimiento literario basado en juegos de ideas y la profundidad del significado. La idea de conceptos juega no solo con imágenes, sino con conceptos más abstractos, por eso más profundos y más difíciles. Y los temas en que aborda en su poesía, sobre todo las angustias de todo y cualquier ser humano, de los hombres de su época, el amor, la muerte, la crítica social. Un dato importante es que Quevedo consigue ser aún más implacable y satírico que Góngora, con quien tiene una relación incluso de animosidad, porque es mucho más implacable, así que es mucho más crítico. Se nota sus elecciones, sus críticas de una manera muchísimo más marcada. Uno de los sonetos más famosos de Quevedo es Miré los muros de la patria mía. Miré los muros de la patria mía. Es decir, desde su verso principal primero, desde su verso primero, ya dice que está mirando hacia su España, hacia su patria. Así que va a expresar la decadencia de este país. Dice, si un tiempo fuertes los muros, ahora ya desmoronados. Así que no es tan solo un muro, pero toda la metáfora, el simbolismo de esta patria que hubo un tiempo fue fuerte, ahora estaba destrozada, desmoronada. Así que la obra refleja el paso del tiempo y la inevitabilidad de la muerte, temas que son muy recurrentes en la vida barroca. Es decir, quizás sea uno de los contrastes más inevitables, vida y muerte, y el paso del tiempo también que inexorablemente nos conduce a la muerte. Quevedo también ha escrito en prosa y nos ha dejado un legado muy importante para la literatura española actual. Entonces, además de poeta, fue un prolífico prosista, así que escribió mucho. Su obra La vida del buscón, llamado Don Pablos, es una novela picaresca, mira que va a seguir a una tradición utilizando la novela picaresca como sátira para que su crítica mordaz pueda transparecer, narrando entonces las aventuras de un joven que intenta ascender en la sociedad por medios engañosos. Entonces, un antihéroe o un pícaro, pero no es honesto como la sociedad hipócrita mismo que Quevedo puede presenciar. A través del amor y la ironía, hace esa crítica a la hipocresía social, con estilo agudo y sarcástico que llega a influenciar a los escritores posteriores, como ya habíamos dicho, incluso algunos que lo imitan con exageración y lo que hace no es muy favorable porque los demás van a detratarlo. Pero no es problema de Quevedo, es problema de sus imitadores, igual, pero la crítica a lo largo del tiempo pasó por estos altibajos.
Quevedo, de hecho, ha dejado un legado literario fundamental porque es una de las voces más críticas y más representativas del siglo de oro español. Es decir, al hablar del siglo de oro es imposible no hablar de Quevedo. Luego vamos a pasar a algunos otros escritores que son relevantes, sobre todo en el teatro. Entonces vamos a pensar, a abrir una ventana más específica hacia el teatro del siglo de oro. Vamos a tener, por ejemplo, Tirso de Molina y Calderón de la Barca en los siglos XVI y XVII. El teatro en estos siglos fue una de las expresiones artísticas más importantes de la literatura en lengua española. Tienen sus marcas, son textos que son adaptados y leídos hasta hoy. Están incluso en todo el imaginario popular mundial, no solo español. Tirso de Molina y Calderón de la Barca tienen obras que reflejan las tensiones entre el honor y el destino y la voluntad humana y han influenciado el teatro hasta la actualidad. Por ejemplo, de Calderón de la Barca, la frase que se repite mucho, la vida es sueño, como vamos a ver más adelante. Empezamos con Tirso de Molina, algo de su vida y el contexto de sus creaciones. Era un fray, Gabriel Telles, quedó conocido como Tirso de Molina. Era un fraile mercedario, es decir, del orden de las Mercedes, y era un dramaturgo, así que trataba mismo de escribir teatro. Vivió en una época de gran efervescencia cultural y religiosa y supo aprovechar esto para la producción de su teatro. Así que combina elementos cómicos y serios, explorando la psicología de los personajes y con un estilo que destaca por su aguda crítica social y el uso de personajes que son más complejos, no son tan superficiales para que pudiéramos pensarlos como buenos, malos, no, pero son mucho más complejos. La voluntad humana, el destino, las cosas que están quizás fuera de la elección humana y que juegan un papel importante en las acciones, en las decisiones de estos personajes. Aquí tenemos una forma de representación de quién ha sido este personaje, este autor, y aquí vamos a hablar de algunas de sus obras más conocidas. De hecho, la más famosa es El burlador de Sevilla y convidado de piedra, que introduce en la literatura clásica mundial el mito de Don Juan, es decir, el seductor. De hecho, es un personaje que ha perdurado y hemos visto muchísimas formas de reinventarlo a lo largo del tiempo en la literatura y en el teatro mundial, incluso en otros lenguajes, en otros lenguajes también, siempre para contar estas narrativas y este personaje siempre vuelve más o menos marcado, pero la idea de este seductor, Don Juan, aparece. El habla coloquial lo introduce, porque es natural que la gente diga, se puede decir, es un auténtico Don Juan. Y esto está en el habla coloquial, en las situaciones reales de la vida. Otras obras notables de Tirso de Molina incluyen Marta la Piadosa y El condenado por desconfiado, obras donde va a tratar del conflicto entre el libre albedrío, es decir, la posibilidad de elección, y la predestinación. Por eso hay una complejidad. ¿Hasta qué punto una persona de hecho elige, tiene libertad de elección o está predestinado y lo que le va a pasar, bien o mal, ya era obra de un destino? Vamos a echar un vistazo más de cerca para El burlador de Sevilla y convidado de piedra, publicado, su versión más antigua impresa es de 1630, pero probablemente la escritura fue hacia 1616,
quizás un periodo más largo hasta 1625. La primera impresión, 1630. Tenemos entonces a este personaje, Don Juan Tenorio, un noble seductor que engaña y que deshonra a varias mujeres con promesas falsas. Este típico Don Juan sí es un engañador, no se enamora de nada ni de nadie, bueno, de sí mismo, y todo lo que hace es en total deshonra, es siempre engañando a las mujeres, incluso llega a fingirse de otras personas. Entonces no es exactamente que la seduce siendo exactamente quien es, pero finge ser a, a otros, a los enamorados, a los amados de estas mujeres. Todas sus acciones lo conducen a su desafío final cuando se burla de un fantasma, el fantasma del comendador, a quien él mismo había asesinado antes. La historia nos lleva entonces hasta el final cuando muere, la muerte de Don Juan está, sería la conclusión esperada, pero por haber sido un engañador, un obstinado y deshonesto, es castigado y es arrastrado al infierno por esta estatua del comendador, quien regresa como una estatua, por eso es el convidado de piedra. Así que la obra va a presentar un castigo divino por la falta de arrepentimiento. Entonces refleja la moral de la época. También tiene una intención de enseñanza. Si uno sigue en su proceder y no se arrepiente, lo que le pasa, el destino final, es el castigo divino, es el infierno. Vamos a volver después a hablar de Tirso de Molina y esta obra, pero en comparación con una versión más adelante. Otro escritor entonces importante en el teatro español es Pedro Calderón de la Barca, un dramaturgo y poeta que desarrolla su obra al final en la última etapa del siglo de oro. También un hombre de la religión, un religioso, un sacerdote, pero igual un soldado. Así que tiene estos principios, las letras sagradas y las armas en prol de su patria, de su pueblo, de su gente. Su teatro refleja una profunda exploración filosófica y religiosa. Tiene una estructura dramática más elaborada y utiliza el lenguaje de una manera más refinada. La obra más célebre es La vida es sueño, en que hace una reflexión sobre el destino y la libertad humana, y Segismundo tiene su icónico monólogo cuando dice: ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Entonces la idea del sueño es esto, una ilusión. Hace una exploración de la identidad, del honor y del destino. Así que son tres tópicos que mantienen vigencia en el debate filosófico y literario hasta hoy. Otras obras, El alcalde de Zalamea, en que hace una defensa de la justicia sobre el poder. Luego, El gran teatro del mundo, un auto sacramental que representa la vida como una obra teatral. ¿Sí? Somos todos personajes y jugamos las acciones, las circunstancias de acuerdo con el papel que tenemos. Así que siempre esta preocupación, esta duda, ¿qué es exactamente una elección personal, el libre albedrío, y qué es una predestinación de la cual uno no puede escapar? Después de estos dos grandes dramaturgos, tenemos quizás el mayor dramaturgo de la historia de España, que es Félix Lope de Vega. Esta sí es una de las figuras más importantes del siglo de oro español porque logra revolucionar la escena literaria cuando crea su comedia nueva, presentando un modelo de comedia de teatro en que rompe con las normas clásicas y hace una adaptación al gusto popular. Es decir, para quién o para quiénes se escribe la obra. Así que hay que adaptar
para este público. La obra de Lope de Vega, de hecho, refleja un proyecto nacional. Era un proyecto de nación que tenía para España, exaltando los valores y la identidad española, exactamente en un momento de esplendor y luego de crisis del imperio. Entre 1556 y 1598, durante el reinado de Felipe II, España logra su máximo, la cumbre como potencia mundial. La monarquía hispánica llega a controlar vastos territorios en Europa, en América y Asia, pero con la derrota de la Armada Invencible en 1588 empieza un declive y luego una presión económica y militar interna. Con Felipe III y Felipe IV, la crisis se agudiza porque hay guerras que son muy costosas, el Estado va a bancarrota y la sociedad está marcada por la desigualdad y la corrupción. Entonces, este contexto anteriormente de una grandeza, de gran influencia, de grandes conquistas y luego de decadencia, influye en la literatura, incluyendo la obra de Lope de Vega. Aquí tenemos una representación de esta figura, de este personaje, y algo interesante que podéis leer después con más detalle, está en la bibliografía de esta asignatura. Lope de Vega y Miguel de Cervantes fueron contemporáneos y llegaron a ser amigos, pero después tuvieron ahí una rivalidad. Entonces pasan de la amistad al conflicto. Cuando hay una diferencia grande de edad entre los dos, Cervantes era mayor, pero al principio de sus carreras, tanto uno contra el otro sí que se admiraban. Con el tiempo surge una rivalidad literaria que algunos dicen que, algunos estudiosos, investigadores dicen no es tan así, pero igual hay algunos textos que vale la pena confirmar, porque empieza con una crítica, Cervantes hace una crítica a Lope en el viaje de Parnaso y Lope pasa a menospreciar a Cervantes en cartas personales. Esto está reflejado, hay registros y se nota entonces que hubo sí una rivalidad entre los dos. Era una especie de competencia, competían entre sí, reflejando dos formas distintas de entender la literatura. Cervantes apostaba por la innovación narrativa, lo que se ve en El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y Lope se preocupaba muchísimo más en acercar la narrativa, el lenguaje hacia el público. Entonces conquistó al público con un teatro más dinámico, de muchas acciones, que prendía con un lenguaje que dialogaba con la gente de la época. Lope tiene su lugar en la literatura española con su Comedia Nueva, que tuvo, de hecho, un gran impacto en el teatro español. ¿Qué es lo que propone? ¿Qué es lo que logra Lope de Vega? Rompe con las unidades aristotélicas y mientras pensamos en el arte poética de Aristóteles de 470 y algo antes de Cristo, pero presenta una unidad clásica para la representación. Entonces, Lope rompe con esto, las unidades de tiempo, de lugar y de acción, creando una estructura más flexible con 3 actos. Propone la mezcla de lo trágico y lo cómico, entonces la tragicomedia no era exactamente una idea nueva, pero la manera como la propone y cómo se presenta al público sí la hace novedosa. Y luego empleó también personajes variados con los que la gente podía identificarse. Entonces no eran tan solo aquellos tipos más característicos, algunos tipos sociales, pero muchísimos otros y las personas podían identificarse. En 1609, Lope escribe su Arte Nuevo de hacer comedias para defender este modelo de comedia. Y al final este modelo de hecho, llega a dominar la escena teatral en España e incluso expandirse a otras culturas.
Algunas de las obras principales de Lope de Vega son Fuente Ovejuna, que está basada en hechos reales. Entonces pensamos aquella idea de la vocación verista de la literatura española. Entonces sí, siempre se alimentan también de los datos mismos de la realidad. Fuente Ovejuna está basada en hechos reales, exaltando la justicia popular frente al abuso de poder. También El Caballero de Olmedo es una tragedia amorosa, hay un fuerte componente lírico, está basada en una canción popular y el mito del caballero, que está en la esencia misma europea y española también. Peribáñez y El Comendador de Ocaña es otra obra que se destaca por mostrar la dignidad del campesino frente a la nobleza. Es decir, el campesinato muchísimo más grande en términos de cantidad de personas, así que es un teatro con el que la gente puede identificarse más fácilmente. Son obras entonces que consolidaron un teatro que conectaba con el pueblo y al mismo tiempo defendía valores patrióticos, una esencia española. Echando un vistazo con más detalle a algunas características, a algunos rasgos de la nueva comedia propuesta por Lope, tenemos aquí pensar protagonistas diversos. Así que no era, Lope rompe con una tradición de héroes nobles y da espacio a personajes más populares y el público se identifica. El teatro realista y social bebe en esta fuente, digamos, para que sea más realista, más acercado a las personas, a las distintas capas sociales. ¿No? Un teatro social también que va a presentar las situaciones que están de acuerdo con la vida de esas personas en grupos distintos. Establece un ritmo más ágil y un lenguaje más accesible. Entonces, el diálogo es rápido, es natural, que se parece a la lengua hablada por las personas normalmente en la calle, en sus relaciones. Y fíjense que esto es algo que sigue vigente en la dramaturgia actual, porque es lo más cerca de un habla natural. No es tan teatral, que se percibe que es una obra de teatro con el objetivo de ser una obra artística, etc. Entonces, claro, hay espacio para este tipo de producciones, pero de modo general, para conectarse con el pueblo, con el público, la dramaturgia actual también sigue un diálogo más rápido, más natural, que se parece, sí, como si estuviéramos, si estos actores, los sucesos ocurrieran dentro de la sala de los espectadores, están ahí en su vida diaria. No se puede negar la relevancia de Lope de Vega en la literatura hasta hoy día, tanto en la literatura española como la mundial, porque recibieron esta influencia de este teatro propuesto por él. Lope, de hecho, fue muy prolífico, escribió más de 1500 comedias y hay también una enorme cantidad de poesía y narrativa, y su impacto en el teatro español fue comparable al de Shakespeare en Inglaterra. El teatro contemporáneo sigue mucho de sus propuestas en la comedia nueva, y esta capacidad de conexión con el público y de reflexión, reflejar la sociedad de su tiempo, lo convierten en una figura esencial de la literatura universal. Aquí, bueno, es bueno que podáis leer después con más atención algunos elementos de cómo mostrar que Lope de Vega está vigente hasta hoy en el teatro actual, los recursos como la tragicomedia, la división entre actos, en fin, tratar de temas universales que interesan a la gente de cualquier capa social, de cualquier época: honor, justicia, amor, poder, siempre son ejes centrales en el teatro moderno. Hay reinterpretaciones contemporáneas de las obras, por ejemplo, Fuente Ovejuna, los contextos políticos en que hay que
enfrentarse los juegos de poder y la justicia, ¿ya? Y también El Caballero de Olmedo, en que se presenta los personajes más populares de las capas más pobres, como también personas, héroes nobles. No hace falta para tener éxito o para ser noble, virtuoso, que esté en las capas más altas como si fueran designados por Dios. Hay que recordar que esta herencia no está solo en el teatro, pero el cine, la televisión, cualquier otra forma de lenguaje narrativo puede utilizarse de una estructura dramática más dinámica y que conecte con los espectadores. Entonces, sí, hay una herencia viva en el arte escénico, mostrando que su legado está muy presente, muy vigente en la cultura global. Si hace falta después, si queréis echar un vistazo con más atención, aquí tenemos algunas explicaciones, algunos comentarios más cercanos a algo de sus obras. Pueden paralizar aquí y leer un poquito. Ya hemos hablado de esta lucha contra el abuso de poder, la justicia, también la idea del destino fatal, un drama romántico con un tono fatalístico, en fin, fatalista. Y por fin vamos a hablar de una escritora muy importante que está situada, ubicada en la línea temporal ya al final del siglo de oro. Sor Juana Inés de la Cruz, que también está muy identificada con la literatura mexicana, la literatura hispanoamericana, pero sigue también, se trata de ella dentro de la literatura española, exactamente por su importancia. Se dice que fue la última gran escritora del siglo de oro, Sor Juana Inés de la Cruz, una escritora, poeta y monja novohispana, que nació en San Miguel, Nepantla, en Virreinato de Nueva España, es decir, en la colonia de México. Desde muy joven demostró una inteligencia excepcional. Se dice que ella se presentó varias veces delante del rey y todos se admiraban de su capacidad intelectual, de su inteligencia. Fue una autodidáctica, aprendió latín, aprendió varias ciencias en una época, es importante destacar, en que las mujeres tenían un acceso muy limitado a la educación formal. Incluso se dice que su elección por la vida religiosa era exactamente para evitar, para seguir estudiando, para tener acceso a una educación formal, porque claro, la religión como guardiana de las letras, de los textos, de muchos textos, así que para ella era más interesante seguir cultivándose intelectualmente que tener una vida de casada, tener hijos y obligaciones más prácticas del día a día que la alejarían de esta preocupación con la educación. Así que ingresa en la Orden de San Jerónimo para poder seguir con sus estudios y también con su labor literaria, poder escribir. Por lo que escribe, llegó a enfrentar críticas de la Iglesia y de la sociedad, exactamente porque defendía una educación femenina y porque era una persona independiente, autónoma intelectualmente. Se destacó en diversos géneros literarios, incluyendo poesía, el teatro y la prosa filosófica. Sus obras, se dice, combinan una erudición propia de una autodidacta que tenía a disposición textos, filosofías para leer, la literatura misma, su propio ingenio y el profundo sentido crítico que logró desarrollar. Algunos de sus temas más relevantes son, por ejemplo, el feminismo y la defensa de la mujer. Hay que tener cuidado, aquí utilizamos letras mayores porque no se habla de un feminismo en aquel entonces. Sería como un anacronismo del término. Pero la idea está presente porque defendía
exactamente la mujer, la educación de la mujer. Hay un texto muy famoso, Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, en la que defiende este derecho de las mujeres a una educación y a la libertad intelectual, tal cual ella misma tenía. Es decir, ella no se veía como una excepción a la regla, sino un ejemplo claro de que todas las mujeres sí pueden uh, ser educadas y pueden tener esta libertad intelectual. Trata del amor y el desengaño en una poesía amorosa y filosófica en que trata la fugacidad del amor, trata de la disolución con el mundo material. También presenta la idea del conocimiento y la razón. Entonces sí, se interesa por la filosofía, la teología, la ciencia y va a defender el pensamiento racional, es decir, la educación. Presenta una crítica social y religiosa porque utiliza un lenguaje de sátira, de ironía y logra denunciar las hipocresías de su tiempo. Aquí también tenemos una representación de Sor Juana Inés de la Cruz. Algunas obras, Hombres necios que acusáis, son un compilado de poesía donde presenta una crítica mordaz a la hipocresía masculina y luego aparece esta idea de una desigualdad de género. Redondillas, en los que escribe poemas abordando el amor, la moral, la injusticia social, así que una crítica, y El Divino Narciso, que es un auto sacramental, una obra alegórica en que fusiona la mitología clásica con la misma religión cristiana. Entonces no es por nada que logró algunas enemistades, algunas críticas aquí. Escribió una comedia, A los empeños de una casa, es una de sus obras teatrales más destacadas. Hay enredos amorosos y una protagonista femenina que es ingeniosa. Así que todos estos empeños de una casa son a partir de esta protagonista. La carta atenagórica quizás sea lo más relevante de su producción como un ensayo en que Sor Juana critica un sermón de Antonio Vieira, el cura jesuita, tratando ahí del amor divino. Así que ella demuestra una capacidad de argumentación exactamente igual de cualquier otro escritor conocido y reconocido. Va a tener una argumentación teológica y demuestra también su valentía intelectual. Esta sí fue la obra que detona esta controversia con la Iglesia y culmina con esta respuesta de Sor Filotea de la Cruz, y luego después de eso hay un silencio literario autoimpuesto e impuesto también. Karina de Castillos Lucena hace um comentário muito interessante, como leemos aqui. O que conhecemos como Carta Atenagórica é um texto que a escritora e freira novo-hispana, Sor Juana Inês de la Cruz, redigiu em 1690 por encomenda de um religioso homem. Como Sor Juana explica no texto, este foi pensado como uma correspondência privada, já que à época mulheres não podiam se posicionar publicamente sobre teologia. Lo que pasa es que esse religioso publica a carta, acompanhada de um prólogo assinado por pseudônimo feminino, Sor Filotea de la Cruz, na qual tanto elogia quanto recrimina a argumentação de Sor Juana. Alguns consideram essa publicação um ato de traição da parte do religioso, outros um arranjo que dá mostras da perspicácia de Sor Juana, que aproveitou essa brecha para demonstrar sua erudição y capacidad argumentativa. Así que es interesante que podáis echar un vistazo a esta controversia porque empieza con una crítica a los sermones, a uno de los sermones de Antonio Vieira, y luego esta que sería a modo de una correspondencia personal en que hay una crítica y luego una respuesta. Como legado de Sor Juana Inés de la Cruz, sí, se dice que es la primera gran escritora feminista, con cuidado en el uso de esta expresión, como he dicho,
pero sería la primera escritora feminista porque defiende el derecho de las mujeres a la educación en América y es la última voz relevante del siglo de oro español. Por eso se la ubica en estas dos literaturas. Su obra sigue siendo objeto de estudio y ha inspirado muchísimas adaptaciones de teatro, cine, literatura. Su defensa de la educación de la mujer y su lucha misma por el conocimiento la convierten en una figura temporal y sí, muy relevante en el mundo contemporáneo. Um, es una escritora en la cual se hace hincapié en las letras hispánicas, pero además en las letras españolas, y vale la pena que sí siempre la pongamos de relieve, no la olvidemos, porque sería fácil dejarla a un lado si tenemos a Góngora, a Quevedo, si tenemos a los dramaturgos como Tirso de Molina, Calderón de la Barca, um, el mismo Lope de Vega y Cervantes, de quien vamos a tratar más adelante. Así que aquí terminamos la clase, siguen las referencias que podáis buscar estas informaciones y profundizar un poquito más acerca de esta literatura del siglo de oro. Hasta pronto, nos vemos en la próxima clase.